existe la política y hay que tener políticas, pero así como hay una adentro sin afuera que se está organizando, pues bien, también hay una adentro y una afuera de los sistemas de vigilancia. Si existen sistemas de vigilancia es porque hay desorden o posibilidad de desorden. Es decir, una cosa lleva a la otra. Lo que sí es nuevo es la velocidad con que los sistemas de vigilancia se reconstituyen todo el tiempo. También es nueva, ¿cómo podría decirlo? Esa voluntad de autodelatarse. Pero yo personalmente, no sé, yo me acostumbré a Internet. Pensé que era alguien de la televisión, pero ya no veo televisión, veo Internet. Tengo montones de diccionarios y enciclopedias en mi casa, pero si estoy sentado y necesito saber qué significa una palabra, y pongo Wikipedia, qué sé yo. Y de repente digo, me estoy achanchando, no puedo caminar 3 pasos. Pues ese es el fenómeno, las personas están quietas, lo que se mueve es Internet, ¿no? Pero no, yo no soy pesimista. Eh, y no, creo que hay que ver las cosas como son, Eh, pero no son lindas, qué sé yo. Cristian, bueno, gracias, porque como te comentaba en algún momento, tu trabajo, de alguna forma vos no estuviste en el resto, pero te puedo decir que fue reuniendo muchas de las cuestiones que se discutieron. Pero yendo un poco más allá en tu respuesta, en algún momento hablaste de refugios, de canales de fuga y con una cierta ironía de visitas a parques temáticos de la rebeldía. Ujú. ¿Hablabas de algo en particular ahí? Sí, Queremos saber. y bueno, no debería saberse, porque de alguna forma eso concierne al arte, no únicamente. Eh, sí, a mí me gustaba leer a James Ballard. Si uno lee a Ballard, cuya obra está escrita en los años 80, 90, puede perfectamente ver cómo anticipó gran parte de lo que ocurre ahora. La idea de parque temático de la rebeldía está implícito en la obra de Ballard. Es decir, en otras palabras, hay personas que necesitan pasar una etapa de su vida transformándose es como transformándose, pasando por algún tipo de proceso de autosubjetivación y en general gran parte de la casta política argentina proviene de ese proceso, que a veces comienza en colegios específicos secundarios y sigue su camino habitual. Bueno, parece necesario transformarse en seres radicalizados por sí mismos. Y a estas personas hay que darles algún tipo de nutrición permanente. Esa nutrición a veces son temas o autores de moda. Ejemplo, año 2000, ¿cómo se llamaba este libro? Imperio, el libro de Toni Negri. Bueno, ¿qué decirte? Es más fácil vender 100.000 ejemplares de un libro en un año que venderlo en 100 años. Hoy ya nadie lee a Toni Negri. Y esto es como en cambio sí podemos seguir leyendo a Baudelaire, a Rimbaud, a Humboldt o a cualquier otro autor de valía. Pienso ahora en esa exposición de fotos que dio la vuelta a todo el circuito y estuvo en Buenos Aires, creo que este mismo año, de imágenes de la rebeldía, no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, Lo de Didi Uberman. sí, bueno, uno iba a ver esa exposición y salía de ahí anestesiado y contento a la vez. Contento Sí, porque dice, he totalmente. aquí, o Sí, sea, la persona se afilia a una historia de rebeldías y reconoce en sí. cada una de las fotos lo que le gustaría ser y lo que nunca será, por otra parte. O tiene nostalgia de tiempos mejores, que no necesariamente fueron mejores. Pero sobre todo, la acumulación de imágenes anestesia por completo. Cada imagen por separada puede llegar a ser interesante, pero todas juntas
es solo una visita a un parque temático de la rebeldía. O sea, no me resulta ni interesante, ni tampoco creo que produzca efectos más allá de eso. Es el problema, digo que es un problema del arte, porque en este caso se trataba de fotografías tomadas como objetos de arte. Pero es muy habitual, me temo, que en vez de pensar al revés, las personas en realidad estén pensando de acuerdo a un esquema generalmente político que ni es nuevo ni va a ser novedoso. Podría poner otros ejemplos, pero creo que con ese basta. En todo caso, quien escribió mucho sobre eso también, anticipando lo que iba a pasar, es Guy Debord. Creo que él vio algo. No es que sea perfecto ni interesante todo lo que él escribió, pero algo vio. Por supuesto. Gracias. ¿Otra pregunta? Gracias. En realidad me quedé pensando en esto que dijiste de que es medio ingenuo o iluso pensar que las máquinas nos van a dominar, sino que son unas minorías que manejan esas máquinas. Y me gustaría como, porque, digamos, siguiendo todo lo que decís y lo que venimos escuchando estos 2 días y demás, es como si estuviéramos entregados a que estas máquinas, estas tecnologías nos vayan a dominar y vos finalmente pareciera hasta sí más esperanzador, porque pareciera que no. Quería saber cómo que profundices un poquito más ahí. A ver. A mí las máquinas me caen simpáticas. Quiero decir, son más simpáticas que mis vecinos, que los profesores con quienes comparto tarea y casi todos los políticos argentinos. O sea que no se trata de eso. No, los robots son simpáticos. No, se trata de que aquellos que usan a las máquinas para sacar un usufructo de las tareas de los demás del trabajo, por ejemplo, bueno, aquellos siempre son una minoría con poderes y con poder de sugestión, evidentemente, pero no es la máquina el problema, lo cual no quiere decir que la actividad productiva del ser humano, por su propia expansión y por la cantidad de millones y millones de habitantes que se integran todo el tiempo a los muchos que ya viven en la Tierra, no produzcan necesariamente una debacle del ecosistema. Es decir, es la propia actividad productiva del hombre lo que está generando una destrucción de la naturaleza. Para decírtelo de otra manera, ¿qué unifica a Macri, a Cristina de Kirchner, al líder del partido trotskista, Altamira, el líder del partido trotskista, y al Papa Bergoglio? Que todo se come la milanesa a la napolitana. Y el que sufre las consecuencias es el último de la fila. Es el animal el que paga los platos. O sea, no es la máquina el problema, en principio, sino los que tienen intereses. Pero al mismo tiempo, también la producción por la producción misma conduce necesariamente a un quiebre, a un desequilibrio en los ecosistemas. Yo creo que eso no puede detenerse, ahí sí soy pesimista. Y no puede detenerse porque somos consumidores ávidos. Ejemplo histórico y ejemplo actual. Schopenhauer decía que los adalides de la libertad, los que pedían la libertad de los esclavos, no tenían ningún problema en tomar café endulzado con el azúcar producido en Haití por esclavos negros, cuando podrían haber usado miel de abejas. De la misma manera, el señor Dunlop, el inventor de la rueda de bicicleta con cámara vacía, quizás no tenga la culpa de los 5 millones de muertos que hubo en el Congo, que se obligó a extraer del árbol de la goma el caucho, árbol que llora, quiere decir en lenguaje indígena, que se los obligó a extraer a la fuerza toda la resina hasta que se inventó la goma sintética. Bueno, no tendrá la culpa, pero el sistema capitalista sí,
porque básicamente las bicicletas eran usadas por los trabajadores para ir a sus trabajos, no tenían automóviles. Y hoy tenemos el caso lo mismo, de la cobaltita tantalita, que es un material absolutamente necesario para hacer teléfonos celulares. Ningún usuario es culpable también de los millones de muertos que ha habido en el Congo para extraer ese mineral estratégico que está básicamente ahí. Ahora, no tener conciencia de esto es malo. Al mismo tiempo, yo no tengo alternativas a eso, evidentemente. Sí creo, bueno, que hay ricos y pobres, que hay poseedores y desposeídos. Eso es una constante histórica. No sé si puede cambiar para el futuro, pero en todo caso no son las máquinas el problema y al mismo tiempo el sistema productivo es el problema. No sé cómo se sale de eso. Evidentemente, bueno, cambiando el sistema de necesidades. Ahora, eso no va a cambiar. Un apocalipsis, una falla general del sistema, capaz que ocurre, capaz que no. No lo sé. Pero lo que uno sí puede hacer es mirar para atrás y, bueno, ver las huellas, o mejor dicho, registrar las huellas que dolieron en su momento y que también nos constituyen a nosotros. No, somos felices usando teléfonos celulares e internet y también somos infelices por eso mismo. Ambas cosas son ciertas. Gracias. ¿Una pregunta más? Allá. Carlos. ¿Qué tal? Dijiste que era malo no tener conciencia de ciertas cosas, ¿no? Y me preguntaba si vos, haciendo una mirada histórica y teniendo en cuenta que mismo por la tecnología y por los trabajos académicos, hay una gran historia de la crueldad humana que se va acumulando y creciendo, y cada vez esa historia y ese pensamiento sobre la crueldad humana está cada vez más disponible y más pensado. Quería saber si vos notás que haya habido alguna transformación en las características de la crueldad humana y si pensás que esa conciencia que ponderás como algo positivo puede llegar a tener de por sí sola algún impacto sobre las características de las razones por las que hay tanto sufrimiento en el mundo. Yo creo que esa pregunta tendrías que hacérsela a Shakespeare. Algunos dicen que el feminismo va a cambiar todo. Es decir, en otras palabras, que la crueldad ya no tendrá un signo eminentemente masculino, patriarcal. Capaz. Lo veremos más adelante. Es preferible restringirse de causar daño o causarlo. La crueldad no es un acto, solamente un hecho. Es una sensación. Eso lo vio bien Kierkegaard cuando analiza la orden de Dios, que le da a, ¿cómo era? Abraham, de matar a su hijo Isaac. Es decir, Abraham no lo mata, pero lo mató, porque ya había obedecido a la orden de Dios. Es decir, que en su alma ya lo había matado, el hecho estaba ocurriendo. O bien ocurren actos de crueldad. Yo no creo que la modernidad o el siglo XIX o el siglo XX, como algunos dicen, haya suavizado eso. Se ha vuelto más refinada, en todo caso. Ahora, si hay crueldad, salvando casos específicos, es porque, creo yo, hay mucho resentimiento, frustración y encono acumulados.
sea en una persona, en sectores específicos o en la Argentina entera. El encono es una especialidad de nuestro país. Ahora, ¿cómo evitar causar daño? Bueno, eso debería ser algo que se proponga como tema de meditación en las escuelas primarias. No se lo hace. Están en otra cosa. ¿Por qué no causarle daño al otro? Porque causar daño está en la naturaleza humana, parece. Freud mencionaba eso. O sea, no causar daño no tiene que ser algo que provenga de una represión o de una autorrepresión, sino que tiene que ser un movimiento de otro orden, un giro del alma que, no digo budista, pero un giro del alma difícil de lograr, pero tiene que ser positivo, es decir, por razones que no tienen que ver con la autosupresión o la aparente autosupresión de un impulso, no por refrenar la impetuosidad, o la secreta sed de venganza acumulada durante el tiempo, durante mucho tiempo. Es decir, porque el otro soy yo. Por amor. No lo sé. En todo caso, la historia de la crueldad antes era más bárbara, ahora es más refinada. Eso sí es cierto. Y en cierto sentido, todos nosotros seguimos pensando políticamente según el esquema de Hobbes. El hombre es el lobo del hombre, porque de otra manera nos llamaríamos a la policía cuando hay un problema. Es decir, en otras palabras, el consejo de Hobbes era claro. Hay que construir un Estado de Derecho y entregarle una cantidad de libertad propia a algo más poderoso, el Leviatán, que garantiza un mínimo de seguridad. No toda seguridad, pues en el pensamiento de Hobbes el hombre es malo por naturaleza. Pero seguimos pensando de esa manera. ¿Cómo sería un pensamiento político en el cual entregar esa parte de libertad sería entregar el todo? ¿Y qué se podría hacer entonces con lo que Hobbes llamaba el estado de naturaleza? ¿Necesariamente el hombre es el lobo del hombre? Creo que no. Y basta leer la evolución de las especies de Darwin para darse cuenta que no. Darwin comenta ahí muchísimos ejemplos en donde percibe que la cooperación, más que la tarea boxística, es lo que permite la evolución de las especies. Especies que cooperan entre sí sobreviven, las que no les cuesta más. Los lobos son cazadores en manada, sobreviven. Los felinos son cazadores solitarios, les cuesta más. Las hormigas sobreviven. Los seres humanos tienen que hacer esfuerzos gigantescos para sobrevivir, pero cuando colaboran lo hacen. Es decir, en otras palabras, la imagen de la lucha por la existencia, como si fuera una selva, una pelea en la selva, es coincidente o es paralela a la aparición del capitalismo y de la ciudad moderna, donde aparece la misma imagen de lucha en la jungla de cemento. Quiero decir, en otras palabras, que se leyó a Darwin, o el neodarwinismo, como se suele decir social, es exactamente lo contrario de lo que Darwin sugiere en su libro. Es decir, que para evolucionar hay que cooperar. En la cooperación, bueno, ahí pueden hacer algún otro tipo de lazo. Pero no sé, me parece una pregunta insondable de todas maneras, insondable. Creo que es mejor ser pacífico que ser violento. Eso es algo en lo que creo. Es decir, restringirse de dar órdenes como también de recibirlas. Restringirse de causar daño como también evitarlo. No, esto no es fácil, quiero decir, no es sencillo. Pero, no sé, la gente que grita me pone nervioso a mí. Y la gente violenta mucho más. Y Argentina es un país que tiene tapada, cubierta, como encajonada, la carga de violencia. Y puede saltar por los aires con facilidad.
Bueno. Muchísimas gracias, Cristian, por responder estas preguntas a esta hora de la noche. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos ayer y hoy. Será hasta el próximo simposio, jornadas de estética.